Nos orientamos más en el área móvil. En esta ocasión vamos a dar un taller de Linux y nuestro facilitador será Giancarlo Sosa. Giancarlo, si tiene placer, puede iniciar. Bien, buenas noches a todos y primero que nada gracias tanto a PDCM por la invitación como a ustedes por unírsenos esta noche. Entonces, como inicio, estaremos tratando al transcurso de estas 3 semanas que tarda el taller, estaremos tratando directamente lo que es Linux, como ya bien estuvo diciendo Wendy, donde primero iniciaremos tratando un poquito los conceptos, tratando de ir detallando más o menos en qué consiste o cómo funciona Linux. Y pues a medida que vayamos avanzando, vamos a ir tratando de hacer algunas implementaciones, algunas cosas para que ustedes se familiaricen en total con el entorno, en caso de que no tengan experiencia previa. Entonces, primero que nada, les iniciaré con una presentación donde son bienvenidas todo tipo de preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Y pues a medida que vayamos avanzando, tomaremos algunas pausas, a lo mejor para ir revisando las preguntas y por supuesto al final también tendremos una sección de preguntas y respuestas donde ustedes podrán expresar cualquier inquietud que no les haya quedado clara. Entonces, si todo está en orden, vamos a iniciar. Discúlpame, Wendy, ¿estás? Sí, estoy. ¿Me podrías permitir compartir la... Claro, claro, denme un momento. Bien. Yo creo que ahora puede. Bien, dame un segundito. Perfecto, entiendo que ahí se está viendo. Un segundito. Bien, entonces, nada, como les estuve comentando, vamos a iniciar con lo que sería una introducción a Linux como tal. Comúnmente entendemos a Linux como un sistema operativo completo, sin embargo, tiene algunas partes que es bueno esclarecer al inicio, antes de nosotros adentrarnos dentro de su funcionamiento como tal. Lo primero es que hay que resaltar que hoy en día nosotros tenemos a Linux prácticamente en todo tipo de escenario, en todo tipo de industria. Entonces, esto es gracias sobre todo a la modularidad con la cual está diseñado Linux y cómo se adapta a múltiples ambientes. Entonces, como bien dice la imagen, Linux está en todo. Lo tenemos desde computadoras, celulares, tabletas, carros, sistemas de supermercado, incluso computadoras de aviones y computadoras de vehículos y demás. Entonces, así veremos algunas de las distribuciones sobre la cual... no se ve la presentación, disculpe, me estoy viendo el chat. ¿Nadie puede ver mi presentación? No se ve su presentación aún. Ay, perdónenme. Le di por error a la pantalla equivocada. Ahí sí. Sí, se ve. Ahora sí. Bueno, nada, discúlpenme por eso. Y entonces, como les estaba comentando, continuamos. Y bueno, hoy en día tenemos Linux prácticamente en todo tipo de industria. Bien, esclareciendo un poquito qué es Linux como tal. Linux no es más que un kernel. Linux es el nombre que recibió un kernel y para los que ya están adentrados en los sistemas operativos, el kernel viene siendo el núcleo, tal cual lo dice su traducción,
el núcleo del sistema operativo, que básicamente es la capa que interactúa con la parte física del equipo y pues con la parte lógica, que es donde ya hacen las aplicaciones del usuario. Esto es gracias a, bueno, el kernel prácticamente está dividido en dos capas lógicas. Una se llama HAL, o Hardware Acceleration Layer, y básicamente es lo que interactúa con los equipos físicos. Y la otra parte trata ya directamente con lo que son las aplicaciones del sistema y la parte lógica, que es donde opera el usuario, como ya estuvimos diciendo. Entonces, Linux per se es el nombre que recibe el kernel. Ahora bien, posterior a esto surge lo que es el proyecto GNU. Y vamos a tratar un poquito sobre esta historia en breve. Pero básicamente comienza en los 70, donde Unix era el sistema operativo predominante en el mercado por temas de ambiente, corporaciones y demás. Y posterior a eso, entonces, se fueron desarrollando múltiples proyectos que buscaban pues dinamizar un poquito la industria y tratar de desarrollar un sistema operativo que pudiera ser un poquito más flexible con el resto de las aplicaciones y usos. Entonces, así en ese proceso, luego en 1991, o sea, ya más de 20 años más tarde, una persona llamada Linus Torvalds, que era básicamente un estudiante informático en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, él estaba desarrollando lo que era su propio núcleo porque necesitaba construir o que intentaba construir o recrear un sistema operativo. Entonces, el fruto de su trabajo fue conocido como Linux. Como pueden ver, se llamaba Linux, pero con S, y le puso Linux con X. Sin embargo, esto era solamente el núcleo del sistema. O sea, lo único que él había desarrollado era el núcleo. Posterior a eso, anterior a eso, de hecho, había nacido lo que era el proyecto GNU, que era desarrollado por una persona llamada Richard Stallman en 1983, y este consistía de las aplicaciones que necesitaba un sistema operativo, pero él no tenía un núcleo como tal. Entonces, cuando ya sale este muchacho con su núcleo llamado Linux, luego de algunas investigaciones y algunas personas trataron de hacer esta combinación, y ahí entonces cuando combinaron la capa del sistema operativo, dígase las aplicaciones y todo lo que llevaba, con un núcleo funcional que brindaba todo lo que necesitaba, ahí entonces nace lo que es el proyecto GNU Linux, lo cual es el nombre correcto cuando nos referimos al sistema operativo. Si decimos Linux solamente, hablamos del kernel. Si decimos GNU, hablamos de las aplicaciones. Si decimos GNU Linux, es que realmente sería el sistema operativo, pero con el paso de los años, los términos ustedes saben que se van simplificando y hoy en día se conocen como Linux per se. Pero bien, esto es el nacimiento de Linux como tal. Entonces, Linux viene siendo un programa de código abierto. Vamos a tratar más adelante qué significa realmente código abierto. Disculpen, veo personas en el chat que dicen que no me escuchan. Los demás, ok. O sea que sí se escucha. Perfecto. Entonces, nada, la persona que tenga problemas de audio a lo mejor tendrá que verificar su configuración o tratar de reiniciar a ver si le funciona. Pero bien, vamos a tratar en lo adelante lo que es el término de código abierto. Eso lo vamos a ver en breve. Sin embargo, cabe resaltar que históricamente la mayor parte de los software desarrollados son típicamente emitidos con una licencia de control. O sea, es lo normal que si tú desarrollas un aplicativo, tú tener los derechos de tu licencia sobre qué se puede hacer con él y otras cosas. Y sobre todo la comercialización. Sin embargo, todo lo que es código abierto, open source y algunas de las iniciativas que vamos a tratar un poquito más adelante, tratan de explicar esto a modo de que ustedes tengan claro qué realmente es código abierto y qué yo puedo hacer con un software código abierto. Eso lo trataremos en breve. Pero básicamente lo que queremos normalmente, lo que se utiliza normalmente en escenarios de toda clase de sistemas operativos, es que el fabricante tiene derecho a lo que es la comercialización y a los usuarios nos otorgan sencillamente el permiso de poder ejecutar una aplicación. Ahora, más bien, casi nunca, a menos que sea bajo una licencia especial, podemos ver el código fuente de la aplicación que estamos tratando. Entonces, con el desarrollo de Linux, se creó básicamente lo que es, bueno, se potenció lo que es la industria del software a nivel de código abierto. Porque Linux como tal, y como verán en algunas de sus distribuciones, no tienen necesariamente una empresa de respaldo, sino que más bien son proyectos
de una comunidad de personas que no se conocen y sencillamente se han desarrollado maneras de que puedan trabajar en conjunto hacia un fin común, y así es que realmente Linux se ha ido desarrollando con el tiempo, con el paso de los años, y asimismo se han desarrollado proyectos inimaginables. O sea, en esa época uno no se imaginaba que miles de personas alrededor del mundo iban a poder colaborar para desarrollar un proyecto en común sin siquiera conocerse, sin siquiera haber tenido una llamada telefónica previa. Pero bien, la filosofía de código abierto es básicamente que usted tenga derecho a ver el código fuente del software y posteriormente a modificarlo para su propio uso. Tengan esa definición ahí presente, pues vamos a entender un poquito más adelante, como les digo. Linux tiene distribuciones. Cuando nosotros hablamos de GNU Linux, como bien dijimos, el sistema operativo con el kernel. Ahora bien, un sistema operativo puede venir en muchas variantes. Un sistema operativo puede venir para muchos usos. Sin embargo, el proyecto Código Abierto permitió que otras personas pudieran tomar esto ya desarrollado, todo lo que era el sistema GNU Linux, y poder personalizarlo a su gusto. Estas personalizaciones, añadirle herramientas nuevas que tengan cualquier uso para una industria en específica, un sector en específico, esto fue lo que dio el nacimiento a lo que se conoce como una distribución. Una distribución no es más que yo tomar el software de GNU Linux y yo compilarlo añadiendo mis personalizaciones, ya sea una interfaz gráfica distinta, un mecanismo distinto para la gestión de ventanas, un shell diferente, y todo ese conjunto de herramientas es lo que se conoce como una distribución como tal. Hoy en día hay muchísimas distribuciones. Hay miles de distribuciones. De hecho, ustedes mismos, si así les interesara, ustedes podrían crear su propia distribución, porque eso es, como les digo, la característica del software código abierto. Nosotros podemos tomar el código, podemos verlo porque está publicado y modificarlo a nuestro propio gusto, o incluso compilarlo de maneras distintas. Entonces, si nosotros tomamos GNU Linux con sus herramientas y añadimos todo tipo de soporte para, incluso no tiene que ser necesariamente un computador, puede ser para un módulo. Imaginemos que yo soy ingeniero electrónico, yo desarrollé equipamiento y yo quiero adaptar un software que funcione con ese equipamiento que yo desarrollé, pues ahí yo tengo una opción, pues es código libre. Yo podría desarrollarlo para que pueda adaptarse a un escenario nuevo, y así mismo entonces es que se ha ido haciendo con el paso de los años, y por eso, como les dije, tenemos Linux hasta en aviones. Entonces, el tema de las distribuciones se fue tomando cierta separación cuando muchas distribuciones orientaron su uso a fines específicos. Tenemos distribuciones que están dedicadas exclusivamente al uso de desarrollo científico. O sea, cuando nosotros vemos centros de investigación científica, de casos meteorológicos y de todo eso, muchos, por no decir la mayoría de esos centros, trabajan bajo una distribución que se conoce como Scientific Linux. Y básicamente, asimismo, hay otras distribuciones que tienen una especie de nicho en el mercado y que son utilizadas para aplicaciones específicas, ya sea para sistemas operativos de red, para servidores, para diseño gráfico, para programadores. De hecho, que la mayoría de los programadores tienden a optar por distribuciones como Ubuntu. Para seguridad, imagino que algunos de ustedes han escuchado la distribución Kali Linux o Parrot Linux. Son distribuciones orientadas a herramientas de seguridad y hacking. Y pues básicamente lo que quiero resaltar con esto es que aquí la diferencia entre una distribución y otra es básicamente cuáles son las herramientas que se le añadieron, y luego que se añaden esa personalización a Linux, a GNU Linux, con esas herramientas, sencillamente se pone una especie de envoltorio en eso y se compila como tal, y pues se produce lo que es la imagen de instalación o pues ya una distribución ya un poquito más elaborada, por decirlo así, para que las demás personas la puedan seguir utilizando. Entonces, una de las características fundamentales en Linux es básicamente cómo nosotros podemos gestionar o cómo podemos abordar la administración de Linux. Comúnmente nosotros, acostumbrados a Windows, vemos que sencillamente tenemos nuestra interfaz gráfica, podemos realizar literalmente lo que nos venga en gana a través de la interfaz gráfica,
Y en muchas ocasiones, de hecho, tenemos también lo que es el CMD o el shell de Windows, donde podemos utilizar el intérprete de comandos para lograr ciertas funciones. En Linux, el shell se potencia todavía muchísimo más. Básicamente, no hay nada que tú no puedas hacer en una distribución Linux que no lo puedas hacer a través del shell. Obviamente hay casos que tienen excepciones en algunas distribuciones que tienen el intérprete de comandos un poquito más limitado, pero una distribución genérica de gran uso típicamente te permite administrar todo, absolutamente todo a través del shell. O sea que aquí se adopta bastante lo que es el CLI o la línea de interfaz de comandos. También se han ido mejorando lo que es el aspecto gráfico de Linux, añadiendo interfaces gráficas que sean amigables para nosotros los usuarios. Hay múltiples proyectos de interfaces gráficas y de hecho esto es otra característica de Linux. Como es un sistema modular, por decirlo así, nosotros no estamos estancados o sujetos a utilizar una versión de un software o un fabricante en específico. Me explico. Si ahora mismo, por ejemplo, yo quisiera reemplazar todo el entorno gráfico de Windows 10, yo no podría. Yo podría instalar aplicativos que lo hagan ver diferente, pero yo no podría modificar el entorno gráfico de Windows 10 a mi gusto, o sea, eliminarlo, instalar otro, porque sencillamente Microsoft no permite esa flexibilidad. En Linux esto es completamente distinto. Yo puedo desinstalar una interfaz gráfica, tomar otra interfaz gráfica que desarrolló otra persona, otra empresa o que desarrollé yo mismo e instalarla en mi distribución. Y eso es parte de cómo funciona el entorno de Linux. Nosotros podemos quitar lo que nos venga en gana y añadir lo que nos venga en gana y eso típicamente no trae ninguna consecuencia, ningún tipo de problema. Entonces, continuando. Básicamente, un sistema operativo, ya en caso de que no sepan, pero un sistema operativo suele ser un entorno informático donde nosotros podemos administrar los componentes de un equipo a través del software. Linux, GNU Linux como tal, te ofrece ya lo que es un sistema operativo completo que tiene múltiples usos. Ahí, si hablamos, por ejemplo, de la rama de los sistemas operativos, ya sabemos que tenemos varias selecciones y vamos a tratar la diferencia significativa entre ellos antes de adentrarnos en lo que es Linux. Hay cosas que tenemos que tener presentes porque realmente Linux suele ser un mundo aparte, pero también tenemos muchas similitudes. Entonces, los sistemas operativos más conocidos y que podemos utilizar hoy en día son Windows, macOS de Apple y Linux como tal. Solamente de estos tres que acabamos de mencionar, Windows se basa en un código propietario que no está completamente o que no está ligado en ningún punto con Unix. Lo que quiere decir que tanto Linux como Apple tuvieron, en cierto modo, influencia de Unix para su desarrollo. De hecho, un caso curioso es que al desarrollo de Linux, cuando se completó el proyecto GNU Linux, las personas de los laboratorios Bell de AT&T, que eran los propietarios de Unix, o creo que continúan siendo los propietarios de Unix, ellos incluso se molestaron con el proyecto porque no tenía bastante similitud. O sea, quien trata Unix y trata Linux puede notar inmediatamente los parecidos. Y ellos sencillamente no se sintieron cómodos con eso y tuvieron, creo que, un tema ahí con la distribución de Linux. Sin embargo, Apple sí obtuvo licencia previa y de hecho Apple, el sistema macOS está certificado como que proviene de Unix como tal. Ellos nunca quisieron darle la certificación a Linux. Entonces, antes de yo optar por un sistema operativo, yo tengo que tener ciertos puntos de decisión. Lo primero es qué yo voy a hacer con el sistema operativo que voy a instalar. O sea, si yo tengo que irme por Mac, Windows o Linux, que yo necesito verificar primero. El papel viene siendo qué yo haré con esto, si va a ser un sistema operativo de escritorio para utilizarlo en un usuario final o si va a ser un sistema operativo servidor para correr una aplicación o para alojar una página web, por ejemplo. ¿Qué función, básicamente, aparte de su rol, sería si va a ejecutar un software en específico o cuál habilidad deberían de tener los usuarios? Son algunas de las preguntas frecuentes porque, por ejemplo, si yo quiero, a lo mejor el requerimiento que a mí me hicieron es para yo alojar un sistema, un servidor web en Apache. Apache es un servidor web nativo de Linux.
Pero si se supone que es Apache que me están pidiendo, yo no puedo instalar Windows porque no tengo la compatibilidad para yo hacer o instalar el requerimiento que previamente me dieron. Entonces son algunas de las cosas que se ven en una empresa. Típicamente te dicen, mira, necesitamos un servidor para alojar este tipo de aplicación, y si la aplicación no tiene soporte, por ejemplo, de Apple, o sea, de Mac o de Linux, normalmente ya tú sabes que tiene que irte por el sistema operativo que es soportado. Luego tenemos lo que es el ciclo de vida, que básicamente es el tiempo de vida que tiene una distribución o un sistema operativo como tal, mejor dicho. Y dependiendo del fabricante, el tiempo de vida puede variar bastante. En el caso de Linux, el tiempo de vida viene dando directamente con lo que es la distribución. Hay distribuciones que tienen tiempos de vida muy extensos, hay distribuciones que no tienen tiempo de vida, y hay distribuciones que tienen un ciclo de desarrollo muy corto y por ende el tiempo de vida de cada versión suele ser corto. Por tiempo de vida me refiero al paso de una versión a otra. Dígase cuando se acabó Windows 7, inició Windows 10 y ese tipo de cosas. Luego tenemos lo que es estabilidad. Es un punto a considerar también. Normalmente los sistemas operativos o las distribuciones basadas en Linux obtienen, de hecho, una mayor estabilidad con respecto a si lo comparamos con un sistema operativo basado en Windows. Esto es por la manera en la que Linux maneja algunos de sus componentes, sobre todo con el tema de las actualizaciones, la aplicación de parches y todo eso, que como veremos más adelante, funciona de una manera un poquito más estable. Tenemos también lo que es la compatibilidad, o sea, si es compatible con las versiones del software o las necesidades que yo tengo. Ahí yo podría tomar ese punto de decisión para yo saber con cuál sistema operativo me podría ir. Y sobre todo, el principal punto de decisión para la mayoría de las empresas es el costo. O sea, cuando yo voy a optar por un sistema operativo, yo tengo que considerar bastante lo que sería el costo del mismo en cuanto a licenciamiento se refiere. Entonces, como sabemos, Microsoft tiene tarifas de licencias anuales que varía de acuerdo a las versiones o el nivel de licencia que tú tengas asociado directamente a las funciones que va a tener esa versión del sistema operativo. O sea, si yo tengo una licencia de Windows para la versión Home, por ejemplo, es una licencia más económica, pero tiene funciones limitadas, como que yo la pueda añadir a un dominio, que yo pueda tener un uso empresarial como tal. Y la versión que sí lo permita, que sería la Enterprise o Professional, ya tiene una licencia mucho más elevada. Entonces, el tema del licenciamiento puede influir bastante en nuestra decisión sobre cuál sistema operativo vamos a utilizar. En el caso de Apple, el sistema operativo de Apple no cobra licencia, pero esto es porque solamente funciona de manera nativa con el hardware de Apple. O sea que no te vamos a vender el sistema operativo, pero obligatoriamente este corre en Apple. O sea que no hay, imagínense, es un juego cerrado ahí. Y bueno, hay varios proveedores de Linux que no te venden el sistema operativo como tal. Sin embargo, básicamente te ofrecen lo que es el servicio o el soporte. Ellos no te venden el software, pero para tú instalar esto, tú necesitas una licencia de soporte, porque esta versión es de uso empresarial y va directamente ligada a orientada a lo que es una empresa, por lo cual tú la quieres utilizar, tienes que pagarme el soporte. El soporte incluye que si tú tienes algún tipo de problema, normalmente tú abres un caso con el fabricante, exacto, Red Hat, como bien escribieron en el chat. Pero no significa que ellos no te puedan dar una alternativa gratuita también, como es el caso, por ejemplo, de SUSE. Nosotros tenemos una distribución, se llama SUSE, y SUSE como tal está orientado a empresas, tiene el servicio de soporte similar a Red Hat y todo lo que eso conlleva, pero tú quieres utilizarlo sin licenciamiento, perfecto. Entonces tú tienes OpenSUSE, no tiene soporte. No significa que no recibe actualizaciones, sí las recibe, pero no tiene el soporte corporativo, o sea que no está orientado directamente a una empresa como tal. Entonces, tratando ya un poquito de detalles de manera resumida de cada uno de los sistemas operativos, cuando hablamos, por ejemplo, de Windows, ustedes saben que Windows te ofrece versiones o Windows Desktop o Windows Server, dependiendo de qué tú vayas a hacer con esto. Y son sistemas operativos completamente diferentes, o sea, tú no puedes... por poner un ejemplo, instalar aplicaciones de Windows Server, tú no la puedes instalar en Windows Desktop por el mismo tema de cómo está desarrollado el sistema. Otra característica de Windows es que el ciclo de liberación es relativamente lento, o sea que normalmente cada 3 a 5 años ellos lanzan una nueva versión
y el ciclo de mantenimiento suele ser largo. O sea, ellos, posterior a que te dan la versión, por ejemplo, ahora tenemos Windows 10, y de hecho con Windows 10 me parece que ellos están haciendo una especie de cambio con el tema del mantenimiento. Pero bueno, vamos a poner ejemplo Windows 7. Ellos lanzan Windows 7. Si bien Windows 7 duró un tiempo para salir, posterior a eso, el mantenimiento de Windows 7 fue superior a 10 años. Lo que quiere decir que es un ciclo de mantenimiento sumamente largo, y es importante, de hecho, nosotros tener un sistema operativo que sí tenga mantenimiento, porque si no tenemos mantenimiento, estamos expuestos a todas las vulnerabilidades que se descubran. O sea, Windows 7 me parece que expiró el mantenimiento en febrero. Todo tipo de vulnerabilidad que salió de febrero hacia acá no está recibiendo parches, por lo cual tu sistema cada día que pasa se vuelve mucho más vulnerable. Entonces, esto es un punto crítico cuando nosotros buscamos sistemas operativos. Otra característica de Windows es que se ejecuta en una interfaz gráfica de usuario. O sea, normalmente tú lo instalas y viene ya directamente con su interfaz gráfica. La versión servidor viene ya con, tú tienes la opción de instalarlo en Windows Server Core, que es sin interfaz gráfica, pero tiene funciones limitadas. No todos los servicios se pueden correr de la manera de Windows Server Core. Y básicamente se ha ido desarrollando lo que es capacidad de administración por línea de comando, y de ahí, de hecho, entonces es que tenemos lo que es PowerShell. Imagino que algunos lo conocen, pero anterior a PowerShell, la administración por comandos de Windows era extremadamente limitada. Hoy en día ya sí es bastante avanzada gracias a PowerShell. Cuando hablamos de macOS de Apple, ya sabemos que solo funciona en hardware Apple. Básicamente la versión servidor, que sí, de hecho Apple tiene servidores, por si alguno no lo sabía, pero básicamente es una versión también orientada a algo similar a lo que Windows Server. Tiene simplemente el mismo sistema con herramientas de servidor. Está certificado por Unix, como le dijimos, y un dato interesante es que Apple lanza lo que son actualizaciones importantes en un ciclo de 18 a 24 meses. O sea, que en comparación con Windows, ellos lanzan mucho más, una mayor cantidad de sistemas operativos o versiones, porque cada 18 a 24 meses, dígase máximo 2 años, ellos están lanzando una versión nueva. A diferencia de Windows, que 3 a 5 años, como podemos ver. En el caso de Linux, aquí la cosa cambia un poquito más. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Windows Desktop y Windows Server, tendemos a hablar sobre sistemas operativos diferentes porque son completamente diferentes. Como dijimos, no podemos tomar una aplicación de uno e implementarla en otro. Sin embargo, en Linux esto no tiene ningún tipo de efecto. Yo puedo tomar cualquier versión de Linux. Por ejemplo, Ubuntu. Ubuntu viene con 2 versiones, Ubuntu Server y Ubuntu Desktop. Si yo, por ejemplo, instalo la versión desktop y digo mañana yo le quiero instalar un servidor web a esta distribución, yo lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Y viceversa, si yo instalo la versión servidor, que de hecho la versión servidor de Ubuntu viene sin interfaz gráfica, yo puedo instalarle una interfaz gráfica y convertirlo en desktop. Porque al final del día, en Linux, viene siendo la misma distribución, viene siendo el mismo sistema operativo. Lo único que cambia es cómo ellos me lo comercializan a mí, a nivel de qué cantidad de herramientas tiene o qué tipo de herramientas tiene. O sea, cuando bajo una versión servidor, normalmente viene con ya herramientas preinstaladas para servidor. Cuando bajo una versión desktop, normalmente viene orientada con herramientas que se utilizan para aplicaciones de escritorio, como el caso, bueno, vamos a ver algunos casos más adelante, pero prácticamente para entorno de usuario final. Hay algunas diferencias, sobre todo en las distribuciones, como estuvimos hablando. Hay distribuciones que te ofrecen lo que es el soporte comercial, pero realmente la mayoría de distribuciones en Linux son completamente gratuitas en su uso. O sea, no necesariamente que tú puedas modificarla, pero en su uso tú puedes utilizarla sin ningún tipo de licenciamiento adicional. Y pues su modelo de negocio lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero se basa en su mayoría de desarrollo y todo eso se basa en lo que son voluntarios y en donaciones en algunos casos. Entonces, cuando nosotros ya evaluamos estos temas y optamos o nos inclinamos por Linux, nosotros ya todavía tenemos que tomar otra decisión. Si ya yo digo, bueno, yo quiero que el servicio que yo voy a implementar esté basado en Linux, pero bien, hay muchísimas distribuciones de Linux. ¿Cuál realmente es la que más me conviene en cuanto a eso?
Entonces aquí volvemos a analizar algunos de los factores. Ya sabemos cuál es el papel o rol, si es un servidor, si es para un usuario final. Ya yo podría tomar una distribución que sea más amigable al usuario final, si es para un servidor. A lo mejor una que tenga soporte corporativo, que yo pueda recibir soporte especializado del fabricante, sería quizás la mejor opción. Entonces todo depende realmente cómo nosotros lo queramos evaluar, qué función vamos a tener. Hay funciones o distribuciones de Linux que son más propensas a un uso en específico. Por ejemplo, si es para una empresa de ciberseguridad y necesita algunas herramientas de hacking, a lo mejor la distribución que le conviene es Kali Linux. Exacto, Kali. Si es para a lo mejor alojar un servidor web, típicamente CentOS suele ser bastante popular para herramientas de servidores web. Y asimismo, si es para uso científico, tenemos Scientific Linux. Si es para un escritorio, podemos utilizar una que sea un poquito más amigable. Tenemos Ubuntu, pero asimismo hay algunas que son todavía más amigables. Hay una que se llama Manjaro, que está basado en Ubuntu también, que tiene ya lo que es herramienta de ofimática, todo, navegadores bien bonitos, efectos y demás cosas que a lo mejor en un servidor nosotros no implementaríamos. El ciclo de vida de la distribución, como dije hace un rato, el ciclo de vida varía dependiendo la distribución que sea. Hay algunas que tienen ciclos de 5 años y hay algunas que tienen ciclos, por ejemplo, el caso de SUSE, de 13 años. Aquí hay una peculiaridad y es que cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a la página de descarga de Ubuntu, nosotros vamos a ver en el listado de versiones que podemos descargar, vamos a ver varias. Sin embargo, si nosotros queremos para un uso empresarial o para tener una mayor estabilidad, lo recomendable es que siempre bajen la versión que diga LTS al final. O sea, actualmente, si ustedes van a Ubuntu, ustedes verán que me parece que la última versión es 2020.10, pero anterior a esa hay una 20.04, perdón, 20.10 y 20.04. La 20.04 probablemente diga LTS. Esto quiere decir Long Term Support. O sea que esta va a recibir un soporte y mantenimiento y actualizaciones y todo lo que eso conlleva por un periodo extendido. Esto ellos lo hacen porque lanzan muchas distribuciones, lanzan una gran cantidad de versiones nuevas. Entonces, para tener un control, ellos, o mejor dicho, para que el usuario tenga estabilidad, te dicen, ok, tú la quieres utilizar por un largo periodo de tiempo y no quieres estar cambiando de versión cada 6 meses o cada X tiempo que nosotros lancemos una versión nueva, pues instálate una versión LTS y comúnmente te dan soporte, me parece que el mínimo es de 5 o 7 años en el caso de Ubuntu. En cuanto a estabilidad, bueno, hay algunas distribuciones que al momento de que tú la vas a instalar, tú puedes ver cuáles son las versiones que ellos tienen en desarrollo o cuáles ya tienen estable. Esto quiere decir que, bueno, ustedes imagino que como están orientados a la programación, ya conocen lo que es el ciclo de desarrollo, donde tenemos las versiones estables, tenemos las versiones Nightly, tenemos versiones beta, alfa y todo lo que eso conlleva. Entonces aquí normalmente a lo mejor nosotros queramos irnos por algo un poquito más estable o quizás nosotros queremos probar algo nuevo o queremos ver cómo viene una versión nueva y tal vez nos convenga instalar una versión que sea ya un poquito más reciente, aunque no esté todavía en una fase de estabilidad total. En cuanto a la compatibilidad, las distribuciones, como dijimos, no tienen un costo. Sin embargo, hay algunos que aún así te ofrecen la opción de tú poder adquirir una suscripción y así entonces tú poder manejar o tener soporte del fabricante en caso de que tú lo necesites. Esto a lo mejor a algunos de ustedes no les suene muy, o sea, no les suene muy común, pero depende realmente del caso. Si tú eres a lo mejor una institución financiera y tu core bancario, digamos, por decirlo así, tu core bancario va a correr en una distribución de Linux, tú tomarías el riesgo de instalarlo en una distribución que no tenga un soporte oficial del fabricante. Si pasa una actualización, si pasa algo y tú necesitas que alguien o que un experto te oriente, a lo mejor entonces por temas de seguridad te convendría más adquirir una distribución que vaya afín o orientado a eso. Entonces, una pregunta constante que uno se hace al momento de que comienza a trabajar con Linux es si Linux es gratis. Y es una pregunta que
aunque suene simple, puede ser un tanto compleja. Porque nosotros comúnmente entendemos o asumimos que open source o código abierto quiere decir que el programa es gratuito y que yo puedo hacer lo que me dé la gana con eso. Cuando la realidad es que todo esto está regulado, qué usted puede hacer y qué usted no puede hacer. En el caso de Linux, por ejemplo, se desarrolló lo que es un modelo de licenciamiento conocido como GPL o General Public License, y básicamente esto regula lo que es el funcionamiento. Constantemente también vemos asociado al licenciamiento lo que es el EULA o el End User License Agreement, que básicamente es el documento que a todo el mundo le sale cuando se supone que va a instalar algo y lo único que uno sabe hacer en ese documento es darle sí, he leído los términos y condiciones. Exactamente eso. Eso es el EULA, y ahí también se define qué cosas usted puede hacer y qué usted no puede hacer con un software o con una distribución. En el caso de Linux, volviendo, tenemos lo que es el GPL, que son las versiones, las licencias legales bajo las cuales se regula lo que es el software de código abierto. Y dependiendo del nivel, de hecho hay varios niveles, GPL, versión 1, 2 y 3, actualmente estamos en la versión 3 y vamos a ver de hecho el por qué han surgido algunos de estos cambios. Pero básicamente esto dice qué usted puede hacer con el software, si tú lo puedes modificar, si no lo puedes modificar, si lo modificas, qué ocurre, si lo puedes vender, todo eso está regulado bajo una terminología que vamos a tratar de simplificar en breve. La filosofía open source, básicamente lo que se defiende con open source es que yo pueda obtener derecho a yo visualizar el código de la aplicación que estoy utilizando, modificarlo a mi gusto y pues así entonces aportar al crecimiento de lo que es la comunidad de Linux. Bajo este lema prácticamente que se han desarrollado muchos de los cimientos de grandes proyectos que tenemos hoy en día en el entorno de Linux. Entonces, gracias a las estandarizaciones de lo que es la IEEE o POSIX, que imagino si no las conocen, estas instituciones desarrollan estándares para que todos podamos trabajar bajo una misma línea y así lo que tú desarrolles y lo que yo desarrolle puedan intercomunicarse o puedan funcionar en un mismo plano. Esto es gracias a los estándares de la industria y todo lo que se conlleva. Y bueno, el proyecto GNU creó múltiples herramientas que eran compatibles con Unix y que esto también dio un paso a lo que era el crecimiento del software de código abierto, porque podíamos importar herramientas de Unix para utilizarlas en Linux y viceversa. Aparte de esto, hay dos entidades que cabe mencionar cuando hablamos del licenciamiento de Linux y cómo funciona. El primero es The Free Software Foundation y básicamente se fundó en 1985 para promover lo que era el desarrollo de software gratuito. Ellos sobre todo quieren que tú tengas derecho a compartir, estudiar y modificar lo que es el código fuente de una aplicación. Eso es lo que ellos defienden. Ellos refuerzan un término conocido como copyleft, que básicamente quiere decir que si tú modificaste algo que tú descargaste bajo una licencia gratuita, o sea, si tú descargaste un programa gratuito por ahí, viste el código, te gustó y dijiste déjame mejorarlo, déjame modificarlo. Si bien tú hiciste esas modificaciones, tu trabajo está sobre el trabajo de alguien más y ese alguien más quería que fuera código abierto, por lo cual tú te verías obligado a tú publicar cuáles son los cambios que tú hiciste también. Eso es parte de lo que te obliga el licenciamiento GPL. Y bueno, ellos desarrollaron lo que es sus propios licenciamientos. Luego tenemos lo que es el Open Source Initiative, que es otra entidad también que se encarga de lo que es la gestión de licenciamientos en softwares de código abierto. Ellos utilizan dos términos sobre todo. Uno se conoce como FOSS o Free and Open Source, que quiere decir que cuando tú ves que está licenciado bajo FOSS, quiere decir que el software viene siendo gratuito y de código abierto a la vez. O sea, gratuito porque tú no tienes que pagar, tú puedes modificarlo, tú puedes ver el código y todo lo que eso conlleva. Y luego entonces tenemos lo que es el FLOSS, Free, Libre, Open Source Software. Básicamente se añadió el término libre para decir que está libre de restricciones. O sea, normalmente cuando nosotros vemos aquí dice que es gratuito y que podemos ver el código y lo podemos modificar. Pero cuando dice aquí FLOSS, quiere decir que la palabra libre aquí quiere decir que no tiene restricciones. O sea, que si yo veo FLOSS y básicamente bajo estas
siglas, significaría que yo, en caso de que quiera vender el producto que yo desarrolle a partir de lo que vi, entonces yo lo podría hacer técnicamente. Sin embargo, hay algunos parámetros más. Entonces, la terminología del licenciamiento. Vamos a tratar de abordar esto para no cansarnos mucho con términos legales, pero básicamente estos son los términos legales de una licencia GPL, donde se pueden utilizar combinaciones para nosotros definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer bajo un software que usted desarrolló a nivel de código abierto. Entonces, por ejemplo, algunos de los términos tienen lo que es la atribución. O sea, si el software en sus términos y condiciones añade lo que es la atribución, quiere decir que si tú desarrollas algo a partir de lo que esa persona hizo, tú tienes que darle los créditos. El share alike quiere decir que si tú modificaste algo, tienes que publicar los cambios que hiciste para que las demás personas puedan hacer lo mismo o puedan estudiar lo que hiciste. Tiene lo que es el no derivs, que básicamente tú puedes utilizar el software, puedes ver el código, pero no puedes modificarlo. Esto también es otro tipo de licenciamiento. Y tiene lo que es el no comercial. Tú puedes utilizarlo, modificarlo, publicarlo, lo que tú quieras, pero tú no puedes venderlo. Todo lo que tú hagas a partir de mi código no se puede vender. Eso es alguno de los términos de licenciamiento. Entonces, resumiendo la pregunta que hicimos al inicio, si Linux es gratis, realmente la palabra es depende. Depende de que ustedes consideren gratis. O sea, gratis yo lo puedo utilizar, lo puedo ver, puedo editar el código, pero yo no puedo a partir de ahí vender lo que desarrollé mediante el software de alguien más. Entonces, hay cosas que depende realmente del tipo de licencia que tenga lo que tú utilizaste. Entonces, el modelo del negocio de lo que se conoce como open source, como las distribuciones Linux, si no venden Linux como tal, cómo ellos generan dinero. En el caso de Red Hat, Ubuntu, SUSE y otras fabricantes más, ellos ofertan lo que son productos y servicios. No necesariamente te van a vender el software como tal o el sistema operativo o la distribución, pero te pueden vender a lo mejor el soporte. Hay casos donde no te venden el soporte, pero te venden un equipo ya con el software preinstalado, por ejemplo. Ahí, no sé si saben lo que es un servidor NAS, pero se utiliza para almacenamiento. Y hay un proyecto bastante interesante que se llama FreeNAS, si alguno lo conoce. Sabe que esto se utiliza para lo que es crear servidores de almacenamiento. Entonces, FreeNAS como tal es gratis. Tú puedes descargar el software, tú lo puedes implementar en tu máquina y tú puedes hacer lo que tú quieras con él. Pero ellos hacen dinero porque ellos no solamente te venden o no te dan solamente el software, sino que ellos también venden unidades de almacenamiento ya preparadas, ya con su software instalado y que viene incluso con los discos duros y todo para darte una solución un poquito más completa. Ellos te venden el soporte también, pero por lo general eso es una de las combinaciones que tienden a hacer algunos fabricantes. O sea, nuestro software es gratuito. Ahora bien, si tú quieres sacar el jugo y el provecho de verdad, te vendemos el equipo también con el software ya instalado, que te soporta esto y así. Adaptado, básicamente. Entonces, creando herramientas combinadas, que vienen siendo herramientas, a lo mejor yo tomé una parte del open source, pero desarrollé algo propietario y básicamente eso podría crear un escenario donde yo puedo licenciar algo. O sea, yo a lo mejor tomo un servidor web, utilicé implementación de Apache en algunos lados y si el código, por ejemplo, o el licenciamiento bajo el cual está Apache es libre, o sea que no tiene restricciones de venta, yo entonces a lo mejor puedo también sacarle provecho por ahí. Esto es una práctica ya un poquito más compleja porque como vimos, la mayoría de licenciamientos en Linux no permiten la comercialización directa. Entonces hay algo un poco distinto. Y bueno, el caso de empacado de hardware y software, esto fue lo que estuvimos hablando sobre el caso de FreeNAS, que ellos te venden ya el equipo con el software instalado y ahí entonces es una manera de ellos hacer dinero. Hay un concepto, señores, que hay que tener claro en el entorno open source. Se conoce como pivotización. Esto nace por un caso que ocurrió en lo que es el manejo del licenciamiento. Y esto es porque básicamente una empresa llamada Tivo, que fabricaba DVRs, o sea, grabadora de video, ellos
lo que hicieron fue que ellos utilizaron Linux. En ese entonces nos encontrábamos en lo que era el licenciamiento GPL versión 2 y ellos aprovecharon muchos de los huecos legales para ellos desarrollar su software, ponerlo en su equipo, el equipo que ellos desarrollaron ellos, y básicamente hicieron que si tú modificabas el código o tú querías hacer algún ajuste a la versión de Linux que ellos estaban utilizando, el equipo no funcionaba. O sea, ellos te obligaban a utilizar el Linux de ellos en ese equipo. Entonces, esto en la comunidad open source causó cierta polémica, porque parte de lo que nosotros, o de lo que se promueve, de hecho, con el tema del software libre o del código libre, es que tú puedas modificar el código a tu gusto y puedas implementarlo, por lo menos para tu uso. Quizás no para fines comerciales, pero para tu uso. Entonces ellos te querían vender el equipo obligado y el equipo solamente cogía la versión de ellos, lo cual limitaba el que los usuarios pudieran modificar el software. Y ahí entonces nace lo que es el licenciamiento GPLv3, que básicamente reforzaron eso, y la práctica como tal se conoció como pivotización, que quiere decir cuando un fabricante lanza un dispositivo con un software código abierto y te obliga a que utilices esa versión del software y ya. Tú no puedes modificarlo, tú no puedes cambiarlo. Eso sería ilegal hoy en día, de hecho. Entonces, ya dejando de lado lo que son los términos legales del licenciamiento de Linux, vamos a tratar un poquito sobre algunas distribuciones. Básicamente, tenemos múltiples distribuciones, como dijimos. Sin embargo, la mayoría de distribuciones que tenemos hoy en día salieron de alguna de las distribuciones principales. Una de las distribuciones más viejas y principales es Red Hat. Red Hat básicamente se centró en lo que era el uso de su distribución para ambientes de servidores, para ambientes de data center, y bajo todo ese esquema o ese nicho que ellos querían explotar, lanzaron lo que se conoce como Red Hat Enterprise Linux o RHEL, que es básicamente la base de su sistema. Muchas distribuciones de hoy en día como CentOS, Fedora, están basadas en RHEL, que básicamente es el software desarrollado por Red Hat. Aparte de esto, Red Hat, como bien dijimos hace un rato, Red Hat te vende el licenciamiento. O sea, tú no puedes descargar Red Hat de manera gratuita y ya, a menos que sea una prueba gratis con una cuenta de estudiante, o incluso creo que tienen un programa para desarrolladores, pero no tiene soporte de repositorio y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, básicamente, ellos patrocinan lo que es el proyecto Fedora, que pertenece completamente a ellos, y cada cambio que ellos van a hacer en Linux, ellos primero lo prueban en Fedora. Fedora sí ya está orientado a usuarios de escritorio y es una manera de nosotros poder utilizar el sistema RHEL de manera gratuita, sin ningún tipo de soporte. No está orientado directamente a empresas, sino más bien a usuarios finales. Tenemos lo que es CentOS, que es una versión gratuita de RHEL, salió ya a partir de lo que era de RHEL, a partir de Red Hat. Y básicamente CentOS es una de esas distribuciones que no tiene una empresa que lo respalda, no tiene un dueño. CentOS lo que tiene es como una especie de consejo donde se eligen sus miembros de la comunidad y ellos básicamente toman las decisiones sobre qué va a ocurrir con la distribución. Pero actualmente CentOS es una distribución libre, completamente gratuita. La última versión de CentOS, de hecho, es la 8, porque está basada en RHEL 8. O sea, cada vez que hay una versión nueva de RHEL, sale una nueva versión de CentOS. Y pues una de las características de CentOS es que es muy maleable para nosotros implementar servicios. O sea, una de las distribuciones preferidas para implementar servidores. La única característica es que CentOS no ofrece soporte. Y tenemos también lo que es Linux científico, Scientific Linux, que es básicamente una distribución que hemos mencionado ya en un par de ocasiones, orientada al uso científico, y esta también está basada en Red Hat. SUSE también es otra de las primeras distribuciones del mercado, y esta básicamente se origina de lo que es Slackware. Contiene ya cierto código propietario y ellos te venden lo que es SUSE, ellos te lo venden por licenciamiento. O sea, no te venden el software, pero te dan el licenciamiento del soporte, aunque parece bastante similar. Y si tú quieres la versión gratuita que no tiene soporte, tienes que descargar OpenSUSE. Debian, una de las distribuciones más conocidas
y de hecho a partir de Debian nacen lo que son muchas distribuciones como Kali, Ubuntu, Parrot. Todas esas distribuciones están basadas directamente en Debian. Otra característica de Debian, de hecho, es que Debian no tiene una empresa tampoco de respaldo y es básicamente un esfuerzo comunitario, como dijimos ahorita, de múltiples personas aportando hacia su desarrollo. Ubuntu ya como tal, si bien se basó en Debian, sí tiene una empresa que lo respalda, que se llama Canonical, que son los dueños de Ubuntu y ellos se encargan de lo que es te pueden vender soporte, pero típicamente ellos también aceptan donaciones. Hay muchas distribuciones y proyectos que no te comercializan el software como tal, pero sí aceptan donaciones en caso de que tú quieras contribuir a la causa. Y Android, por si no lo sabían, Android es la distribución de Linux más utilizada del mundo. Por simple lógica, ustedes saben que el uso de los celulares y demás, los smartphones, han dado un gran auge a esto. Entonces, Android como tal, básicamente está desarrollado y orientado, como ya sabemos, a los celulares inteligentes, y es patrocinado directamente por Google. Bueno, una característica es que está modificado porque no, o sea, está orientado y desarrollado básicamente para teléfonos smartphone, por lo cual carece de muchas funcionalidades que nosotros podríamos tener en una distribución de escritorio. O sea, por simple lógica, sabemos las diferencias. Hay distribuciones o proyectos que siguen casos un poquito más específicos, como es el caso de Raspbian, que Raspbian está orientado, no sé si conocen lo que son los Raspberry Pi, que es especie de micro, bueno, no sé si decirle micro, pero una especie de computador de manera modular, que nosotros podemos jugar con él, una computadora pequeñita, que, bueno, ustedes pueden investigar un poquito sobre lo que es Raspberry Pi. Y Raspbian está orientado para hacer la distribución que podamos utilizar en Raspberry Pi. O sea, esto ha tenido un gran auge, sobre todo en aplicaciones ya particulares de lo que es el Raspberry Pi. Hay un proyecto también que se conoce como Linux from Scratch o LFS, que esto consiste en aportarle a ti lo que las distintas librerías y código fuente de una manera menos cruda, para que ustedes puedan desarrollar su propia distribución de Linux a partir del núcleo. Entonces, esto es un proyecto bastante interesante y ha sido también parte de los cimientos de muchos grandes proyectos, muchas distribuciones que comienzan trabajando aquí y pues ya desarrollan una distribución a gran escala más personalizada. Entonces, ahora bien, navegando por el escritorio de Linux, hay múltiples diferencias en cuanto a cómo se ve y cómo funciona Linux como tal. Para esto me gustaría compartirles brevemente. Permítanme un segundo. En este caso les voy a compartir una máquina virtual con Linux para irles hablando un poquito sobre el entorno gráfico y todo lo que eso conlleva. Si pueden, por favor, indíquenme en el chat si se ve la máquina virtual o no. Bien. Entonces, esto es una máquina virtual con Ubuntu. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es la pantalla de login. Linux es tan modificable que yo podría incluso modificar esta pantalla y yo personalizarla a mi gusto. Pero bien, vamos a entrar en nuestra distribución. Ups. Y bien, entonces, este es el entorno de Ubuntu. Aquí yo instalé la versión 20.04 LTS y sencillamente quería mostrarles un poquito lo que era el entorno para quien no ha tenido la oportunidad de instalar Linux.
Básicamente, todos estos componentes gráficos que nosotros estamos viendo son parte del entorno gráfico que utiliza Ubuntu. El entorno gráfico se llama Unity, y yo, si así lo deseara, yo pudiera modificarlo, yo pudiera desinstalarlo e instalar otro que sea, que pudiera ser de mi preferencia. Hay múltiples interfaces gráficas de renombre en el caso de Linux. Tenemos, por ejemplo, una bastante conocida que se llama Gnome, hay otra que se llama KDE, hay una que se llama Cinnamon, y asimismo nosotros podemos modificar la mayoría de los componentes. La interfaz gráfica me permite, como puedo ver, tengo un menú donde puedo acceder a múltiples aplicaciones o componentes instalados. Un dato curioso es que la mayoría de estas aplicaciones que nosotros estamos viendo acá, como por ejemplo lo que es la parte del sistema y como tal, son aplicaciones que vienen directamente dadas por la interfaz gráfica que yo instalo. O sea que si yo instalara, por ejemplo, Gnome, a lo mejor alguna de estas aplicaciones no las tendría, como los juegos y demás cosas que vienen ya integrados con la interfaz gráfica. Si yo instalo Gnome, yo tendría otro juego a lo mejor, o no tendría ninguno, y así todo depende. Hay múltiples herramientas en el campo de Linux que lo hacen factible para nosotros utilizarlo a modo de escritorio. O sea, si yo quiero, por ejemplo, abro LibreOffice y tengo aquí una hoja de cálculo similar a Excel, que a lo mejor yo puedo realizar las tareas que yo haría en Excel, sin quitarle méritos a Excel, porque realmente Excel es una hoja de cálculo bastante completa. Pero sencillamente, si es un usuario común y corriente, a lo mejor podría realizar su trabajo en un entorno de código libre sin necesidad de incurrir en los gastos de una licencia. Tengo navegadores, tengo cámara, tengo múltiples cosas que me permiten a mí trabajar el día a día. Reproductores multimedia, hay incluso aplicaciones que me permiten correr juegos y entre otras cosas en este entorno. Comúnmente, en un ambiente ya un poquito más corporativo, a lo mejor en un entorno de servidor, comúnmente nosotros utilizaríamos lo que es la terminal. La terminal la tenemos acá, o podríamos escribir simplemente terminal en el buscador, y ahí entonces tenemos lo que es nuestra terminal. Dentro del funcionamiento de Linux, y eso es parte de lo que vamos a tratar, me parece, la semana que viene, vamos a tratar un poquito sobre los permisos. Y es porque en Linux los usuarios común y corriente no son administradores por defecto. O sea, actualmente, si bien yo instalé y este es mi usuario de fábrica, yo no soy un administrador del equipo. Yo no podría, por ejemplo, eliminar un archivo del sistema o cambiar algo que tenga impacto en el sistema. Entonces aquí entra lo que se conoce como el usuario root. El usuario root viene siendo el equivalente a administrator en Windows, pero en este entorno es muchísimo más poderoso. Tanto así que root podría, por ejemplo, eliminar el sistema operativo como tal, si así lo deseara. Entonces, para nosotros ejecutar funciones como root, en el caso de Ubuntu, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar el comando sudo. Sudo quiere decir super user do, y básicamente esto es lo que ejecuta el superusuario, dígase root. Sudo, y a lo mejor si yo quiero ejecutar algo en específico, o yo quiero eliminar algo, yo puedo directamente hacerlo con sudo. Si algunas de las cosas, por ejemplo, para navegar en la shell, nosotros tenemos lo que son comandos como ls para listar, cd para cambiar de directorio, que a lo mejor son comandos que ya hemos visto en otros entornos. Un neofetch. Bueno, si cambiamos, por ejemplo, de directorio a un directorio un poquito más crítico, aquí tenemos lo que es el directorio root o el directorio raíz. Según el sistema de archivos de Linux, todo se encuentra directamente en este directorio. Aquí tenemos, vamos a poner, para verlo a modo de lista, le podemos agregar -n. Aquí tenemos múltiples directorios, cada uno con una función específica dentro de lo que es el sistema de archivo o la base del sistema como tal. Por ejemplo, el primer folder que vemos acá se llama bin. En este folder se guardan lo que son los archivos binarios utilizados por el sistema. El folder boot se guardan los archivos necesarios para lo que es el bootloader o la parte que sube el sistema operativo a nivel bajo.
Tenemos un folder acá llamado CD-ROOM, eso se explica solo, aunque normalmente este folder no existiría y estaría dentro de Media, dentro del folder Media. Tenemos lo que es Dev, ahí en este directorio se encuentran lo que son los dispositivos. Si yo, por ejemplo, entrara, o bueno, yo no necesito entrar, yo puedo dar, si yo verifico el contenido que se encuentra dentro de Dev, todo está relacionado directamente a componentes físicos o de mi hardware, básicamente, los dispositivos de entrada, los discos duros. Básicamente en este directorio que se guardan los drivers. Tenemos lo que es etc. En este directorio se guardan los archivos de configuración del sistema. Al momento de que ustedes implementan algún tipo de servicio, normalmente tienen que venir a este directorio para visualizar su configuración. El directorio home, en este directorio se guardan los usuarios, o sea, la carpeta donde yo estaba previamente. La carpeta con mi nombre de usuario se encuentra dentro de home. Si yo, por ejemplo, cambio mi usuario, ahí tengo ya lo que son los componentes o las distintas carpetas de mi usuario. Si viene otro usuario y se loguea, automáticamente se le crearía otra carpeta dentro de home con esta misma estructura. Dentro de lo que es el folder lib, tenemos las distintas librerías. Hay varias, dependiendo. Por ejemplo, lib32 para librería 32 bit, 64 bit. Y así hay algunas variantes, dependiendo de la instrucción que yo tenga. En la parte de los enfound, pues ya son componentes del sistema para los archivos que han perdido los archivos residuales. La parte de media, ahí se guardan los dispositivos extraíbles. La parte de mount, se guardan las monturas de los discos, particiones. OPT, básicamente se guardan los ejecutables. Aquí se guardan los procesos en proc o los archivos de ciertos procesos. En root es donde vive el usuario root, superusuario. Ese vendría siendo el home del usuario root. Y bueno, así hay varios directorios que nos permiten a nosotros tener claro más o menos dónde se encuentra cada cosa. Y gran parte de la seguridad de Linux, de hecho, se debe a esta estructura de su sistema de archivos, porque así yo puedo tener segregado el acceso. Por ejemplo, si yo quiero controlar que un usuario que no sea administrador o root pueda acceder a otro o pueda acceder a un archivo del sistema, todo esto se mantiene de manera separada en base al directorio donde nace o donde vive el usuario como tal. Entonces, mediante la shell de Linux yo puedo, como les dije ahorita, ejecutar básicamente todo lo que yo quiera. Vamos a volver rápidamente a la presentación. Un segundito. Bien. Entonces, ya hablamos de la línea de comando. Bueno, aquí sí, adentrándonos ya a algunas de las aplicaciones que nosotros podemos ejecutar o realizar en Linux. Tenemos aplicaciones de servidor que ya, pues como hemos venido diciendo, son aplicaciones orientadas a ofrecer un servicio dentro de la red, ya sea un servidor DNS, un servidor web, FTP, DHCP. Esa clase de servicios nosotros la podemos tener o la podemos implementar en Linux. Tenemos lo que son aplicaciones de escritorio, como pudimos ver teníamos navegadores, teníamos aplicaciones de Office, o sea que podemos darle un uso también de escritorio de día a día Linux. Tenemos herramientas que ya son herramientas para administración de casos en específico, como por ejemplo una administración de servidores, administrador de contraseñas. Hay herramientas dentro de Linux que pueden ser bastante útiles. Entonces, sobre algunas de las aplicaciones que nosotros tenemos en Linux, hay múltiples proyectos y eso es algo que también un tanto curioso de lo que es el entorno de Linux. Si yo, por ejemplo, instalara un Windows Server porque necesito implementar un servidor web, yo estaría prácticamente obligado a implementar IIS, que es el servidor web de Microsoft. Ahí, o sea, sé que hay varias versiones que nosotros podemos implementar también, pero por lo que viene nativo en Windows, en la mayoría de los casos estamos obligados a correr lo que nos están dando nuestro sistema operativo Windows Server. En el caso de Linux, esto es
completamente diferente, porque los fabricantes de las distribuciones sencillamente no son los dueños de los servicios o proyectos que se encuentran ahí. Entonces, yo podría, por ejemplo, instalar múltiples versiones de servidores web. Yo puedo hacer un servidor web con Apache. Si no me gusta Apache, puedo utilizar Nginx, que es otro servidor web, o puedo desarrollar una aplicación que corra sobre Tomcat. Y así hay múltiples escenarios donde yo puedo sencillamente modificar e instalar lo que a mí me dé la gana. Cuando hablamos, por ejemplo, bueno, si nos adentramos un poquito en lo que sería la nube, hay prácticamente la mayoría, por no decir casi todos, los proyectos relacionados a nube, a cloud computing como tal, están montados sobre Linux. No solamente por la estabilidad y seguridad, sino también por la flexibilidad de nosotros poder gestionar los recursos de manera mucho más simple que en un entorno de un sistema operativo distinto. Entonces, algunos de los proyectos que están tomando un gran auge en el mercado son el proyecto OnCloud y Nextcloud, que son ambos proyectos para tú crear tu propia nube privada. O sea, si ustedes quieren apoyar, por ejemplo, podrían implementar alguno de estos proyectos en su casa y tratar de ver cómo podrían administrar los recursos físicos que tienen a través de un entorno similar al cloud. Dentro de las aplicaciones de escritorio, como dijimos y como vimos, tenemos aplicaciones de todo tipo. Tenemos aplicaciones para navegadores, para clientes de correo, por ejemplo, para desarrollo creativo. Hay aplicaciones para diseño gráfico, para edición de audio. O sea, nosotros en el entorno de Linux tenemos una solución para cada caso, básicamente. LibreOffice, como pudimos ver, que es una herramienta de ofimática. Dentro de lo que son las herramientas de consola, hay herramientas que corren sin interfaz gráfica, que son directamente de consola. Nosotros tenemos múltiples herramientas de este tipo. Tengo una pregunta de que si Azure corre sobre Linux. Es una pregunta un tanto compleja, porque la estructura de Microsoft como tal, o bueno, la estructura del cloud público, corre sobre lo que se conocen como contenedores en muchos casos, que vamos a llegar ahí. Y de hecho ellos recientemente bueno, no tan recientemente, pero ellos permiten ya que tú despliegues máquinas virtuales con Linux en Azure, pero solamente con algunas distribuciones, no lo tienen completamente abierto así. Pero bien, dentro de las herramientas de consola, nosotros tenemos múltiples funciones que son nativas de Linux para automatizar tareas, para administración de servidores, para realizar scripting. De hecho, gran parte de los administradores de sistemas en Linux en cierto modo nos vemos obligados a aprender lenguajes de programación para poder desarrollar ciertas funciones de scripting y así poder administrar infraestructuras basadas en Linux. Dentro de lo que son las herramientas de consola, algo típico también que vamos a ver en algunos de los escenarios que vamos a plantear, tenemos lo que son editores de texto, editores principales, uno conocido como, bueno, vamos a ponerlo primero un poquito más claro. Nosotros tenemos procesadores de texto y tenemos editores de texto. Un procesador de texto viene siendo un aplicativo, una aplicación que desarrolla o que procesa texto con un formato, como podría ser Word, por ejemplo, para nosotros desarrollar un párrafo, escribir lo que sea y darle formato. Eso es un procesador de texto. Ahora, un editor de texto como tal, básicamente se utiliza para editar archivos de configuración que vienen en texto plano sin ningún tipo de formato. Si hacemos la comparación, sería un blog de notas, por ejemplo. Entonces, como ustedes se irán dando cuenta, en Linux la mayoría de los servicios se modifican o se configuran a través de archivos de configuración. O sea, yo implemento, por ejemplo, Apache. Si yo instalo Apache ahora mismo, ustedes verían que para yo configurar Apache, yo no voy a tener una interfaz gráfica. Yo tendría que ir a través de la línea de comandos y yo así entonces poder editar el archivo de configuración de Apache con los parámetros que yo quiero. Entonces, para ese proceso de edición, nosotros tenemos los editores principales, se conocen como V y Emacs, que son similar a Notepad, como digo, pero cada uno tiene sus funciones específicas y se utilizan para poder editar estos archivos de configuración. Tenemos también otros editores que son un poquito más amigables, como es el caso de Pico y Nano, así se llaman, para nosotros también editar archivos de configuración en un entorno Linux. Tenemos también lo que es la gestión de paquetes. Bien,
Sí, se puede. VS Code está disponible para Linux, de hecho está disponible para Ubuntu. Y sí, tú puedes editar también archivos de texto con VS Code. Entonces, lo que es la gestión de paquetes. Vamos a volver de un pronto a la máquina virtual. Cada aplicación que yo tengo aquí instalada viene producto de un paquete. Entonces, los paquetes básicamente son las aplicaciones, o sea, el instalador, por decirlo así. En el caso de Linux, se utilizan bastante lo que se conoce como manejadores de paquetes, que vienen siendo prácticamente intermediarios que nos conectan a nosotros con lo que son los repositorios de la distribución. El repositorio es donde la distribución guarda las aplicaciones y paquetes disponibles para tú instalar en una distribución específica. Entonces, en el caso de Ubuntu, como bien acaban de decir en el chat, el manejador de paquetes se conoce como apt. Cada vez que yo instalo o busco algo, yo puedo utilizar apt. Como esta es una versión gráfica, cabe destacarlo, como esto es una versión gráfica, Ubuntu trae lo que es el Ubuntu Software, que es una especie de tienda similar a un Play Store, algo de esa naturaleza, donde yo puedo buscar qué software está disponible y yo instalarlo de manera gráfica. Si yo no tuviera interfaz gráfica instalada o tuviera otra interfaz gráfica de terceros como KDE o Genome, yo podría utilizar apt. apt prácticamente es un gestor de paquetes, como dijimos, que me permite a mí instalar o desinstalar el software de mi equipo o software adicional que yo quisiera instalar. Bueno, aquí va a descargar el catálogo de software y todo lo que eso conlleva. Pero bien, si yo, por ejemplo, quisiera ejecutar apt en Linux para yo instalar algo, yo simplemente escribiría apt-install, perdón, apt-get-install, y ahí yo escribiría el nombre de lo que yo quisiera instalar. Pero es un comando que debe ser ejecutada como sudo, o sea, como con permiso de administrador, porque de lo contrario no correría. Por ejemplo, aquí veo a Opera, el navegador Opera, y voy a escribir apt-install Opera, y básicamente me dice que yo tengo permiso denegado porque no soy root. Entonces aquí escribo sudo apt-get install Opera. Me pide la contraseña cada vez que escribo sudo. Ahí analiza el repositorio para identificar si hay algún tipo de paquete y ahí él buscaría un paquete que tenga el nombre de Opera. Normalmente hay paquetes que tienen nombres un poquito distintos o que, por ejemplo, Opera se llama el navegador como tal. A lo mejor el paquete podría llamarse Opera Browser o algo de esa naturaleza. Entonces, es común que nosotros tengamos que identificar cuál es el nombre correcto del paquete antes de poderlo instalar. Pero también lo podría hacer por aquí, por ejemplo. Y bien, entonces la gestión de paquetes de Linux se da de dos maneras principales. La primera es mediante lo que se conocen como paquetes binarios. Un paquete binario viene siendo un instalador, o sea, un .msi en Windows o algo de esa naturaleza, un instalador común y corriente. Hay dos tipos de instaladores o de paquetes binarios, .dev y .rpm. Esas son las dos extensiones de archivos más famosas. Y esto es porque dependiendo la distribución que tú utilices, vas a utilizar o uno o el otro. .dev se utiliza exclusivamente en las distribuciones que nacieron a partir de Debian, como el caso de Ubuntu, el caso de Debian, el caso de Kali, Mint y entre otras. Ellos utilizan paquetes .dev. Las distribuciones que nacieron a partir de Red Hat o incluso algunas que no nacieron de Red Hat pero adaptaron su sistema de manejo de paquetes posteriormente, utilizan el paquete o el tipo de paquete que se llama .rpm. Entonces, los gestores de paquetes también varían de distribución a distribución. Aquí vimos como por ejemplo en Ubuntu podríamos utilizar apt-get. Nosotros podríamos utilizar en el caso de CentOS, tendríamos que utilizar
Joom, por ejemplo, o utilizar el mismo RPM, que es un gestor de paquetes también. Si vamos, por ejemplo, a OpenSUSE, utilizaríamos uno que se llama Zipper. Si vamos a Fedora, utilizaríamos uno que se llama DNF. Entonces, cada distribución tiene un gestor de paquetes que básicamente con el cual uno tiene que familiarizarse para ahí entonces nosotros utilizarlo para instalar o desinstalar lo que queramos. Entonces, hay otro método también para nosotros instalar paquetes y esto es a través de lo que son los paquetes source o fuente, donde yo no tengo un instalador como tal. O sea, como bien dijimos, un paquete binario es un instalador. Ahora, un paquete fuente o source es básicamente la aplicación en crudo, donde tú tienes que compilar el instalador que tú vas a ejecutar. Normalmente, este tipo de instalaciones tiene un poquito de, en cierto modo, tú la adaptas a tu distribución. O sea, si bien yo no puedo instalar, por ejemplo, un paquete orientado a Red Hat, un paquete .rpm, yo no lo puedo instalar en Debian y viceversa. Un paquete fuente no tiene bandera. Tú normalmente lo puedes compilar en la distribución en la cual tú estés trabajando y después que tú compilas el instalador, tú lo ejecutas y ahí se instala la aplicación. Vamos a hacer un par de ejemplos de eso también. Entonces, bueno, como vimos, algunas tienen lo que son gestores de paquetes gráficos, como es el Ubuntu Store que vimos ahí hace un momento. Pero todos, absolutamente todos, tienen también lo que son sus herramientas de gestión de paquetes a través de consola. Dentro de un entorno Linux, nosotros tenemos acceso a múltiples lenguajes de desarrollo. El mismo Linux está desarrollado, compilado en C. Asimismo, se han ampliado las versiones que se soportan para nosotros desarrollar en Linux. Tenemos múltiples lenguajes de programación ya soportados. Y Linux, de hecho, es utilizado para el desarrollo de múltiples aplicaciones en múltiples lenguajes. O sea que Linux básicamente ha sido siempre amigable con los entornos de desarrollo, a excepción de algunos casos que imagino ya ustedes conocen que son propietarios de un fabricante como tal. Pero bien, algunos de los casos que nosotros, de los lenguajes de desarrollo que nosotros podemos utilizar en Linux, tenemos lo que es Perl, PHP, Ruby, Python. Python de hecho tiene un auge bastante grande. OpenSSL es una librería y la librería de C también la tenemos. Y tenemos múltiples librerías también que podemos utilizar dentro del entorno Linux. En cuanto a la seguridad de Linux se maneja de una manera distinta, pero igual hay que tratarla prácticamente con sentido común. No porque tengamos Linux significa que nuestro sistema va a ser seguro. De hecho, hay muchas personas que están bajo la falsa concepción de que en Linux no existen los virus, y eso es completamente falso. Sencillamente, la manera en la cual funciona Linux, como podemos ver, tenemos muchos derivados, muchas distribuciones, hace que a lo mejor un virus común y corriente se le haga un poquito más difícil adaptarse a todas las distribuciones, a todos los escenarios posibles. Entonces, aparte de esto, la seguridad se maneja un poquito distinto, no como un escenario de Windows. Como pudieron ver, yo tuve que escribir el comando sudo para yo poder ejecutar un comando como administrador. Esto es porque yo no soy administrador total en la máquina por defecto. Entonces, si un atacante, por ejemplo, infectara mi cuenta, no podría hacer virtualmente nada si no tiene mi contraseña de administrador, los privilegios de administrador como tal. No significa que no lo pueda conseguir, pero por lo menos digamos que tiene un cierto seguro ahí para evitar eso. Entonces, bueno, la seguridad se debe de manejar con bastante precaución, sobre todo cuando tenemos aplicaciones o servicios que a lo mejor puedan ser publicados a la web, como un servidor web, un FTP o algo. Pero tenemos múltiples herramientas también para facilitarnos la vida en cuanto a la seguridad de Linux. Normalmente tenemos gestores de contraseñas que nos permiten también almacenar contraseñas, porque tenemos que tener sumo cuidado con el tema del usuario root. Lo recomendable es no loguearse directamente como root, sino directamente ejecutar las aplicaciones con sudo, o de esa manera si tú puedes guardar cierta seguridad o cierta precaución con tema del usuario root.
Root es básicamente el dueño, amo y dueño del sistema. O sea, si un atacante por alguna razón me roba el usuario root, ya yo perdí ese equipo prácticamente. Root es tan poderoso que puede borrarse él mismo. Él puede borrar el sistema él mismo. O sea que es un tema delicado. Entonces, para protegernos, tenemos una serie de herramientas de seguridad. Tenemos desde VPNs, tenemos gestores de firewalls para nosotros gestionar el firewall de Linux. Tenemos también soluciones para manejar lo que es la seguridad de acceso del sistema de archivos también. Hay una como ese de Linux que prácticamente gestiona los permisos de directorios y demás. La gestión de los permisos se hace también a modo en entorno de comandos. De hecho, si yo, por ejemplo, quisiera otorgarle permisos a un archivo o a alguien, yo utilizo el comando chmod. Si yo, por ejemplo, quisiera otorgar algo, yo tengo que utilizar el comando chmod, identificar el permiso que voy a dar y pues ahí entonces, si yo por ejemplo utilizo, bueno, eso vamos a tratar en la siguiente clase en el taller un poquito sobre los permisos en formato tal. Pero bueno, hay múltiples maneras de nosotros gestionar los permisos de nuestro equipo en el entorno de Linux. Tenemos múltiples herramientas de privacidad también, como estuvimos viendo, desde Tor, me imagino que ya lo conocen, navegador Tor para entrar a ciertos lugares. Tenemos librerías para desarrollar aplicaciones con capacidades criptográficas y entre otras funciones para nosotros gestionar la seguridad. Entonces, ya por último, hablando un poquito sobre hoy, vamos a entender un poquito lo que es el concepto de la nube. La nube prácticamente lo que es cloud computing, que nos permite a nosotros utilizar una gran cantidad de recursos informáticos a través de un costo, sobre todo si nos vamos por lo que son las nubes públicas. Entonces, la nube como tal o el cloud computing consiste en sencillamente ejecutar nuestras tareas y aplicaciones en equipos básicamente previstos por un proveedor, como el caso de Azure, el caso de Amazon AWS o Google Cloud, o entre otros proveedores. Nos permite a nosotros adquirir ciertos servicios, máquinas virtuales o cualquier tipo de modalidad que nosotros contratemos para así alojar nuestras aplicaciones en nuestros equipos, sistemas operativos y todo lo que se conlleva. Tenemos múltiples tipos de nubes que es importante conocer las diferencias. Lo que es la nube pública, básicamente es una infraestructura compartida donde yo rento a través de un proveedor público como sería AWS o sería Azure, para yo así tener un espacio en la nube y poder crear o implementar las soluciones que yo necesite de momento. Tenemos también lo que es la nube privada, que es un concepto donde yo como empresa, por ejemplo, creo teniendo mi propio data center, mis propios recursos, creo lo que sería una nube privada para yo así gestionar mis recursos de la empresa como si yo fuera una nube cualquiera y así nos permiten en ciertos escenarios obtener modelos de comunicación distintos y básicamente gestionar la infraestructura como tal de manera distinta. Tenemos lo que son las nubes comunitarias o de comunidad, que vienen siendo nubes diseñadas para que empresas de un mismo sector puedan compartir información o recursos. Por ejemplo, si por alguna razón, digamos que salud pública y las aseguradoras necesitan, bueno, entiendo que necesitan compartir información. Si lo hacen de manera digital, ellos podrían tener un espacio en una nube pública donde tanto salud pública como las aseguradoras u otras instituciones del sector salud tuvieran servidores en esa nube y pudieran compartir recursos uno con otro en un escenario controlado. Para eso normalmente se utilizaría una nube comunitaria donde múltiples empresas de un mismo sector comparten un espacio y ahí entonces pueden intercambiar la información que necesitan entre una empresa y otra. Esto le brinda seguridad porque evita que innecesariamente tengamos que dar acceso directo a nuestra infraestructura interna. Pero bien, y bueno, tenemos lo que es la nube híbrida, que es una combinación de unos de estos tipos de nubes. O sea, si yo tengo una nube pública, una parte pública y una parte privada, o si tengo una parte comunitaria y una parte pública,
una combinación es lo que consiste o define lo que es una nube híbrida. Y sí, los e-commerce suelen utilizar nubes híbridas. Muchas empresas, de hecho, no dan el paso total a la nube, porque normalmente si tú eres una empresa que lleva años en el mercado, tú tienes data center, tienes servidores, tienes muchos recursos. Entonces, normalmente lo que se hace es que se va básicamente contratando el tipo de nube que nosotros necesitemos o implementando, y vamos trabajando en un espacio híbrido donde tenemos tanto una parte física como una parte en la nube. Entonces, Linux en la nube, hablamos de nube cuando hablamos de Linux porque básicamente Linux está adecuado completamente para lo que es el entorno nube. De hecho, vuelvo y repito, hay múltiples entornos, porque normalmente hablamos de nubes como Azure y AWS, pero hay muchísimos proveedores más que te ofrecen servicios de nube, y muchas de estas soluciones que ellos utilizan estaban completamente basadas en Linux. Básicamente, algunos de los beneficios de nosotros prácticamente optar por la nube sería la flexibilidad, sobre todo, porque nosotros teniendo computación en la nube, nosotros podemos aprovisionar o añadir recursos según nuestra necesidad, y no tenemos que adquirir recursos innecesarios. Ejemplo, si yo tengo un servidor web que está diseñado para ofertar conexiones a 25,000 usuarios y llega un momento en el que la demanda crece y ahora ese mismo servidor está dando conexiones a 30,000 usuarios en promedio, lógicamente se estaría saturando mi servidor. Si yo tuviera ese escenario montado en una empresa física, alojando yo mismo dentro de un data center mi servidor, yo tendría que adquirir otro servidor probablemente, hacer la implementación y asimismo, o incluso quizás no adquirir, pero a lo mejor aumentar la capacidad del servidor que ya tengo. Normalmente cuando hablamos de eso en equipamiento físico, eso conlleva un costo adicional que puede ser muy elevado. En cuanto a la nube, yo puedo con un par de clics decir, este servidor ahora va a tener 16 GB de RAM, ahora va a tener tantos procesadores, ahora va a tener este espacio en disco. Y así mismo yo puedo escalar los recursos que tiene un servidor o que tiene mi infraestructura como tal, para así ajustar mis necesidades al momento. Y así mismo lo puedo bajar también y pagar menos, dependiendo de la demanda que yo tenga. En cuanto a la accesibilidad, cuando nosotros tenemos, sobre todo con el tema de las aplicaciones que se utilizan, que requieran conexión, por seguridad y básicamente para facilitarnos la vida también, nosotros podemos alojar nuestras aplicaciones desarrolladas directamente en la nube, y así nosotros brindamos medios de conexión para los usuarios. Si nosotros tendríamos esas aplicaciones, digamos que alojadas en un data center interno, tendríamos que preocuparnos por el servicio de internet nuestro, que sería por donde estarían entrando aquellas conexiones, por la seguridad, porque tenemos personas externas entrando a nuestra infraestructura física, y así múltiples otros factores que sencillamente van añadiendo complejidad y costo a un proyecto, cuando en la nube cada quien utiliza su internet y se conecta básicamente a la aplicación a través de lo que yo tenga contratado. Entonces, así yo prácticamente me separo de la responsabilidad del mantenimiento como tal y le dejo todo eso a un proveedor de cloud que yo haya contratado. En cuanto a la seguridad, normalmente la seguridad de la nube son palabras que deben de ir siempre en la misma conversación, porque si bien dependiendo del tipo de nube que nosotros contratemos, esta podría ser fácilmente accedida por múltiples personas alrededor del mundo, sobre todo cuando hablamos de nubes públicas como Azure, que es utilizada de manera masiva. Entonces, yo debo de mantener siempre la seguridad y velar por las configuraciones y modelos apropiados en la nube, para así no publicar vulnerabilidades que puedan ser explotadas por personas que están constantemente identificando este tipo de casos a través de Internet. Entonces, en Linux, nosotros, por la manera en que se maneja Linux como tal con respecto a la seguridad, nosotros podemos tener un entorno quizás un poquito más seguro. Tenemos menos cosas expuestas a través de Linux en la nube. Y bueno, la virtualización, que ya imagino que algunos de ustedes están familiarizados con el término, pero básicamente la virtualización también nos ofrece grandes beneficios para nosotros correr múltiples escenarios y compartir
múltiples escenarios para así no desperdiciar los recursos físicos que pueda tener un host como tal. Bueno, existen dos tipos de, bueno, el software que se encarga de lo que es la virtualización se conoce como hypervisor. Existen dos tipos de hypervisor, nivel 1 y nivel 2. O un hypervisor nivel 2 sería lo que yo estaba utilizando en este momento, que es VirtualBox, por ejemplo, porque es un hypervisor que necesita de un sistema operativo base instalado para tú instalarlo a él y tú crear máquinas virtuales y administrar los recursos virtuales. Un hypervisor de nivel 1 es un hipervisor que se instala directamente en la máquina física, o sea, sin sistema operativo, y directamente ahí, sin necesidad de un sistema operativo intermediario, se crearían las máquinas virtuales y así podríamos administrar los recursos de una manera mejor. Y bueno, por último, entonces, sería bueno tratar un poquito sobre contenedores y lo que sería Vermeer. Básicamente, la tecnología de contenedores está teniendo bastante auge, sobre todo en temas de desarrollo de software, porque nos permiten gestionar los recursos de un sistema de una manera mucho más significativa, con menos desperdicio, mejor dicho. Entonces, un contenedor como tal, básicamente lo que define es un espacio donde yo no necesitaría, por ejemplo, utilizar un sistema. Vamos a poner un caso donde yo tengo múltiples aplicaciones. Cada aplicación necesitaría su propio espacio individual para correr. Si yo tuviera este escenario directamente con máquinas virtuales, yo tendría que tener un sistema operativo para cada máquina virtual donde hay una aplicación. Si yo, por ejemplo, utilizo contenedores, yo podría tener un solo sistema operativo base, que sería el software del contenedor, y crear lo que se conocen como pods. Un pods viene siendo como un mini espacio donde puede correr una aplicación directamente. Entonces, eso me permitiría básicamente yo poder almacenar múltiples aplicaciones compartiendo los mismos recursos. Vamos a ver un ejemplo práctico de esto más adelante también para tratar de explicarlo un poquito mejor. Pero básicamente tratamos Linux cuando hablamos de esto porque toda la tecnología de contenedores está basada completamente en Linux. Si investigamos sobre proyectos como Docker y Kubernetes, Docker de hecho es el software más utilizado para lo que es la creación de contenedores y Kubernetes se utiliza para la gestión de los contenedores. O sea, esta combinación es bastante utilizada y todo esto está basado completamente en Linux. Y bueno, eso sería todo por hoy, casi a raya con la hora. Entonces, ¿te encuentras, Wendy? Soy yo reemplazándola. Ahora ya, Carlos. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, entonces, no sé si podríamos aprovechar los minutos para alguna sesión de preguntas y respuestas o algo. Sí, por supuesto. Lo único que no sé por qué no me da la opción de habilitar los micrófonos de los participantes. Por lo que vamos a tener que hacer las preguntas y respuestas por vía Pero mira, a mí me la está dando, pero... porque tú eres el anfitrión. Ok. Es que yo era el anfitrión. Bueno, pues para hacer preguntas y respuestas puede ser o por el chat o pueden levantar la manito si quieren hablar por el micrófono. Y en ese caso, Giancarlo se va a habilitar el micrófono para que puedan hablar. Entonces, vamos a dar 5 minutos de preguntas y respuestas, yo creo que. Sí, me parece bien. Y bueno, pueden hacerlo por el chat o levantar la mano. Ahí tienen Oliver Gómez. Oliver Gómez. ¿Me escuchan? Sí, me escuchamos. Muy bien, gracias. Buenas noches, primero que todo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podría yo saber, bueno, todos, ya que eso es un grupo, cuál sería el material que vamos a tratar en sí en el curso? Sí, de hecho yo les puedo compartir hay un libro bastante utilizado que se conoce como la Biblia de Linux. Se lo voy a ver cómo se lo hago llegar. Bueno, si tú quieres, tú me lo puedes enviar a mí y como yo tengo los correos de todos los participantes, yo se lo hago llegar a ellos, entonces.
Este es el libro. Está en inglés y es bastante extenso, pero vamos a tratar de por lo menos a modo resumido, que ustedes puedan comprender algunas de las cosas y dejarlo a un punto donde ustedes puedan seguir para adelante por ustedes mismos. Muy bien, muchas Otra gracias. mano levantada, siempre. Milcíades. Puedes habilitar el micrófono, Milciades. Ah, es que él no tiene micrófono. Él lo va a escribir por el chat. No, que quería aprovechar el problema. Ok, pregunta Wilmer Terreno en el chat que si para ese curso es suficiente trabajar con WSL o necesitaremos virtualizar de manera obligatoria. No, yo creo que no. Bueno, sería bueno que tú pudieras virtualizar y jugar con distribuciones distintas, pero por lo general yo creo que no sería obligatorio per se. Ok, en lo que Michelle escribe su pregunta, no sé si vamos a ver si hay. Ok. Recuerden que para hacer las preguntas pueden levantar la manito si quieren usar el micrófono, o pueden escribirla por el chat o por la sesión de preguntas y respuestas. Pregunta Milciades. Como Linux es un software de código abierto, ¿no hay posibilidad de que se filtre una persona y filtre un código dañino del sistema? Una pregunta, que sea código abierto quiere decir que el código con el que se desarrolló Linux está publicado y tú puedes buscar y modificarlo. Ahora bien, no necesariamente va a significar que alguien pueda entrar a tu sistema operativo y filtrarte un código dañino. Aquí hay múltiples capas de seguridad que te ofrece Linux de manera nativa. De hecho, Linux tiene un firewall de manera nativa que viene habilitado por defecto y tú tienes que permitir ciertos puertos donde te puedan alcanzar. Asimismo, dependiendo de la distribución que tengas, hay básicamente softwares que son un poquito más robustos, sobre todo para lo que es la gestión de permisos dentro del sistema. Y sí, hay posibilidad de virus en Linux, claro que sí. Sí, porque esto es una idea que bueno, en su momento creo que todos hemos tenido. Solo que se menciona mucho eso. Sí. De que no, yo uso Linux porque no tiene virus. Y también lo dicen de la Mac, de OS. No, porque imagínate, Linux, o sea, ¿qué es un virus? Un virus es un malware, un código malicioso desarrollado para hacer un daño, típicamente, a un sistema. Hay muchos tipos, pero vamos a quedarnos en la definición general. Y eso prácticamente no está condicionado a que sea un solo sistema operativo. O sea, en cualquier entorno podría existir un virus. Sencillamente, como el sistema maneja la seguridad de una manera distinta, pues entonces es más difícil que se propague de manera genérica. Pero ahora mismo yo podría, por ejemplo, desarrollar un virus y correrlo yo mismo en mi distribución. Y seguiría siendo un virus. Ok, muy bien. Pues tenemos a Moisés Emanuel con la mano levantada para que habilite el micrófono. Ah, sí, perdón. Es que estoy cambiando entre el chat y los participantes. Un segundito, se me minimizó el... Sí, pero dice él en el chat. En el mundo laboral, ¿la distribución de Linux que uno utilice es relevante? ¿O se puede utilizar cualquiera? Obviamente, apartando el tema de la ciberseguridad con Khalid y Parrot. Pero déjame decirte, mi experiencia sí es relevante, porque normalmente las empresas tienden a irse por una misma línea para no tener una diversidad demasiado grande. Cuando tú tienes demasiados sistemas operativos, pues significa que tú tienes que hacerle distintos frentes por separado para tú asegurarte que tengan los parches al día, que tenga todo como se supone que debe estar. Entonces, digo que es relevante porque a lo mejor tú llegas a una empresa que utiliza Linux y la versión que ellos utilizan es CentOS. Entonces, mi recomendación es aprende a usar cualquiera, la que más cómoda gente haga, y ya cuando te sientas un poquito más avanzado, pues sencillamente comienza, bueno, si no lo eres, por supuesto, y comienza a probar con una versión contraria, comienza a probarte si estás utilizando Ubuntu, comienza con CentOS o Red Hat o Fedora, y realmente tú te darás cuenta que las diferencias son mínimas. El sistema en general funciona de la misma manera, sencillamente cambian algunos componentes. Ok, muy bien.
Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a ver. Nos quedan 2 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Ok, parece que no. Ok, listo. Entonces yo creo que ahí han hecho todas sus preguntas. También este video quiero recordarles a los que están participando que por regular nosotros lo grabamos y lo subimos para que lo puedan tener o lo puedan volver a ver en caso de que llegaran tarde o se tengan que tener que parar un momentico para hacer alguna diligencia. Siempre volvemos a subir el video para que lo puedan ver cuantas veces ustedes quieran. Entonces, Giancarlos. ¿Dónde lo subimos? Nosotros lo subimos en particular lo subimos en YouTube. Lo que son de los cursos, porque también damos cursos, lo subimos en un link de Drive que nosotros mandamos por correo. Pero lo vamos a subir a YouTube, a nuestro canal, que es PDCM. PDSM es el canal. Incluso lo voy a dejar aquí en el chat. A ver si lo encuentro rápidamente. PDCM se escribe así. Voy a dejar el link en el grupo voy a rápidamente a buscar el link de YouTube del canal y ahí se pueden suscribir también y ahí nosotros, y ahí nosotros publicamos todos los videos de las conferencias y los talleres después de que terminan. Ok, muy bien. Entonces, creo que esto es todo por hoy, ¿verdad, Giancarlos? Me parece que sí. Muchísimas gracias a todos y gracias a ti por la invitación. Ok, muy bien. Pues entonces nos vemos la semana próxima a la misma hora y pasen buen resto de fin de semana porque todavía nos queda un día de fin de semana, ¿verdad? Claro, claro. Ok, pues muy bien. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bye. Pasen buenas noches.